También estábamos tentados acá porque la mesa está llena de berlines, con manjar, con crema pastelera y un olorcito espectacular. Pero estamos de duelo porque nos dijeron que el berlín era súper dañino, casi cancerígeno. Y queremos que la doctora Carolina Herrera nos explique qué pasó con nuestro querido berlín, que pese que es de Alemania, nosotros lo queremos como que fuera nuestro. Doctora, nosotros no la queremos, la amamos. Usted lo que dice es ley. Pero aquí resulta que salió un estudio realizado por el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad Católica. Midió los niveles de acrilamida en productos de pastelería de consumo masivo en Chile. Las mediciones realizadas arrojaron, escuche bien, el berlín contiene 138 microgramos de acrilamida por kilo, a diferencia del Kuchen y el pay de limón que registran 83 y 78 microgramos. ¿Qué es lo que es la acrilamida? Acrilamida es un químico sin sabor clasificado como potencialmente cancerígeno. Doctora, pregúntale a Carolina. A ver, tranquilidad ante todo. Tranquilidad. Y lo otro es que no maten al mensajero, porque lo que les voy a decir también los puede sorprender respecto no solo a la acrilamida que está en el berlín, sino que en algunas otras cosas. Primero que nada, no es que la gente cocine con acrilamida, ¿de acuerdo? Sino que la acrilamida es un producto químico que se forma en el proceso de cocción de los alimentos en aquellos que tienen un aminoácido que se llama asparragina. No quiero confundirlos, pero lo que quiero explicarles es que no es que se cocine con esto, por lo tanto no hay una dosis máxima. No es que uno le eche acrilamida. No es que uno le eche acrilamida, sino que esto se va produciendo. Y no es en la única, en los berlines donde aparece, sino que aparece en todo lo que es confeccionado con harina, en las papas fritas. De hecho, una bolsa de papas fritas tiene 500 veces más acrilamida que el agua. Doctora, y que lo que está de alguna manera permitido. Eso tiene que ver con freír masas. ¿Está particularmente la fritura, ya sea salado o dulce? Exactamente, pero no solo tiene que ver con freír, tiene que ver con que como nosotros cocinamos los alimentos, el tiempo que los sometemos al calor y la cantidad de calor es lo que producimos en ellos. De hecho, una persona que consume 100 gramos de carnes rojas, pero cocinados a una temperatura alta y que tengan restos carbónicos, ¿se entiende? Un asado con las puntitas ahí de más, tiene más posibilidades, un 18% más de posibilidades de cáncer colorectal. Si una persona consume 50 gramos de embutidos o carnes procesadas al día, 50 gramos todos los días, eso no es algo que uno haga habitualmente, tiene también 17% más de posibilidad de tener cáncer colorectal. Lo que pasa es que aquí hay dos temas. Uno, el berlín, sobre todo estoy pensando en los adolescentes, los niños, los universitarios, y también las personas que salen de la pega y dicen, qué rico comerse un berlín. Muchas personas comen, no sé, no un berlín diario, pero berlín cada 2 o 3 días. Claro, a la semana. Y la papa frita, porque estamos hablando de la papa frita industrializada. Sí, claro, pero ahora, ojo, el tabaco que se fuma en la casa tiene 5 veces más acrilamida que cualquier cosa que nosotros comemos. Por lo tanto, si alguien fuma, que es el 33% de este país, tiene preocupación al respecto. Esas personas serían los que tendrían que preocuparse de esto. Ahora, perdona, Tonka, el solo hecho de tomar café a más de 65 grados aumenta el riesgo de cáncer de esófago. Por lo tanto, esto les tiene que decir que la forma de tratar los alimentos y cómo uno se los presenta a su familia es lo crucial. No se puede tomar el café quemándose la lengua porque se va a quemar el esófago. ¿Y el té tampoco, Doc? Ningún alimento debe consumirse a más de 65 grados Celsius. ¿Qué pasa? Ni el té, ni el café, ni la sopita. Cuando uno lo deja enfriar. ¿Está bien? Está bien. ¿Y la sopita caliente? No, maravilloso, pero a menos de 65 grados. Y por eso les dije, no maten al mensajero, porque ustedes se enojan conmigo porque yo les digo las verdades. Y lo que tienen que hacer ustedes es tomar decisiones de lo que quieren hacer con su vida. Si quieren comer, ¿cierto?, alimentos procesados, por ejemplo, salsa de tomate, van a tener un aumento, ¿cierto?, del cáncer de mama. Si los hombres toman más gaseosas, y quiero mirar un torpedo que tengo aquí, porque son muchas cosas, van a tener 40% más de cáncer de próstata. ¿40%? Sí, claro. Ahora, ojo con esto. No es que en realidad la acrilamida tenga una dosis tope máxima que uno pudiera ceñirse, porque la FDA, que es la Agencia de Control de Alimentos de Estados Unidos, no ha podido precisar esa dosis máxima. Entonces, por eso que esto no es una norma tan estricta, pero sí tiene que ver, ya sabemos, con cómo nosotros procesamos los alimentos. Ojalá pudiéramos comerlos menos cocidos, menos quemados.
las carnes se tienen que dorar, las papas fritas se tienen que dorar, no se tienen que quemar. Es que le quiero preguntar, una vez escuché, a propósito de lo negrito, de verdad, lo que está quemadito, que el pan tostado, bien tostado y con esos bordes negros, es cancerígeno absolutamente. ¿Seguro? ¿Eso es verdad? Seguro, absolutamente. Si aquí esto es súper claro, todo lo que signifique una carbonización, aunque sea mínima, lo negrito del pan, lo negrito del asado, lo negrito de la papa frita o lo que sea, o lo negrito del berlín, esos berlines cafecitos, bien oscuritos, son menos sanos que aquellas cosas que solo se cocinan para que estén a punto para ser consumidas. Algunos decían que había que hornear los berlines, o comer berlines horneados, pero por lo que usted explica, sería en definitiva lo mismo, ¿no? Básicamente es lo mismo, exacto. Si uno los fríe de alguna forma en la que no lleguen a estar carbonizados o que no estén muy oscuros o muy quemados, que no se haya producido este proceso de glicación, ¿cierto? Van a ser más sanos que aquellos que hayan estado muy sometidos a altas temperaturas. Es muy poco sexy un berlín blanco al lado de uno así doradito. Sí, yo lo encuentro lo más sexy. Pero por eso les digo, si ustedes ya saben cómo tienen que cocinarle a su familia, van a privilegiar lo sano a lo que históricamente pensábamos que era bien cocinado, bien cocido. Ahora, esto se contrapone a que en realidad las carnes hay que cocerlas porque tienen microorganismos y por lo tanto uno tiene que cocerlas. Pero aún así, el salmón, por ejemplo, de criadero, está relacionado con más cáncer que el salmón que vive libre porque se alimenta de transgénicos y se alimenta de sustancias con hormonas, exacto. Y si uno tiene estas ollas nuevas, que son ollas de aire, que utilizan no hornear, sino hornear con aire, también corre lo mismo. ¿Cuáles son esas? La ActiFry, por ejemplo, que no quiero decir la marca comercial, pero ¿cómo? Explícanos. Funciona con aire. ¿Tú tienes? Colocas, sí. ¿Y qué metes adentro es de la como olla? No le pongo nada, pongo los alimentos que quiero hacer y la olla tiene una corriente de aire y los termina cociendo los alimentos. Por convección. Trae la olla, por favor, para mostrarla. Mira, la voy a buscar y se las mando arriba para que la vean. Gira el aire hasta que lo cocinen. Carlos, todo lo que privilegie una forma de cocción que sea alternativa al fuego directo, está bien. Eso está bien. Por eso es que sí, se pueden hacer asados, pero no quemados. ¿Cierto? O sea, lo que decían es que la temperatura tiene que ser la suficiente para que la carne se procese, se pueda comer, pero no que esté quemada. O sea, los que nos gusta el café tibio, estamos perfectos. Súper bien. Lo que no puede ocurrir es que uno ponga un líquido de más de 65 grados de temperatura en el esófago, porque eso le va a llevar mayor riesgo de cáncer de esófago, es clarísimo. Pero Carolina, aclamidia se llama, ¿no? Acrilamida. No se acrimine, acrilamida. Las clamidias son gérmenes. Otra cosa. La acrilamida es un proceso químico. Ahí nos pasamos a otro tema. Este proceso de... Ay, es que ayer estuve ya. Es más complicado. Perdón. Este proceso de alta cocción en el que aparece este producto podría generar cáncer. Sí, claro. No es que esté confirmado. Claro, lo que pasa es que generar. Muy interesante tu pregunta, Mariana, porque la ciencia dura, dice que tú no puedes hacer ninguna afirmación si tú no has probado esto en un ensayo doble ciego, randomizado, testeado contra un placebo, etcétera. O sea, un estudio clínico bien. Pero es que no se pueden hacer, son muy variables los consumos. Tengo fijación con el pan tostado. Es que es mi debilidad. Es que es harina. Y me gusta mucho. Muy tostado. Como en la parte negrita, pero a veces se me pasa la mano y yo ¿qué hago? Lo raspo. Pero es que ¿ahí le quito lo cancerígeno? No, porque ya sufrió toda la pieza de pan, sufrió esa transformación. En realidad esto, a ver, señora en su casa, piénselo. ¿Usted cree que Dios nos puso aquí en esta tierra para que nosotros buscáramos fuentes tan rebuscadas de fabricación de los alimentos? No. Ahí está la manzana, désela a su hijo, no le dé una bolsa de papas fritas que le aumenta 500 veces riesgo de la acrilamida. Si usted realmente tiene su lechuga rica ahí, lávela bien, pero désela ahí directamente a los niños. La selga, realmente, y lo voy a repetir 100 veces, nuestra mejor farmacia es la feria. Es verdad. Sí, es cierto. Es verdad. O sea, clarísimo, si nosotros fuéramos capaces de cambiar el mindset, cambiar el consumo de harinas, que son los principales alimentos que proveen de acrilamida. Entonces nosotros disminuyendo el pan, poquito berlín,
menos consumo de pasta, entonces mucho mejor. ¿Cómo lo hacemos para el 18? Porque estamos bombardeados de esas cosas ricas, pero que tienen una alta probabilidad de generarnos o ayudarnos que se produzca el cáncer, que se desarrolle el cáncer. ¿Cómo nos regulamos? ¿Cómo sería un 18 ideal para usted? Atendiendo también que es imposible no meterse en lo que va a pasar en cualquier casa. Asado, dulce, pipeño, póngale todo. Así que es verdad. Dios mío. Tengo que decir dos cosas. Nuestro enemigo no es el 18, no es la Pascua ni es el cumpleaños, porque esas son excepciones. Tú un día puedes compartir con la gente, puedes hacer un picoteo rico, puedes hacer un rico asado. Nuestro peor enemigo es el té con las 3 cucharadas de azúcar y una marraqueta que uno se come, que significa 1000 calorías al día, todos los días, los 30 días del mes, con lo cual en un par de meses ya ganamos un par de kilos. Nuestro enemigo es el día a día, no es la excepción. Esto quiero explicarlo. Chile en 10 años saltó a 12.6% de diabetes mellitus, cuando era 4.9, ahora es 12.6. O sea, por favor, en 10 años, entre las 3 encuestas nacionales de salud que ha existido, ese es nuestro problema, no es la excepción. Si quiere comerse un asado, cómase un asado. Si quiere tomarse un vinito, tómese un vinito al 18. Pero no todos los días, porque la gente que toma más de 50 gramos al día de alcohol se va a morir antes. ¿En serio? Como dicen que la copita de vino... ¿Cuántos son 50 gramos de alcohol? No, una copita de vino, pero vino tinto, una copita al día pequeña... Hace bien. Dicen. Podría ser bien, ojo, para el sistema cardiovascular. Muy bien, Raquel. Sí. Pero igual produce daño neurológico. Esto está recién publicado. ¿Daño neurológico? Daño neurológico, o sea, deterioro neurológico. ¿En serio? ¿Cómo? Está recién publicado. Está recién publicado en el último número de... No me acuerdo si el New England o el Lancet, que es una revista científica de alta reputación. Eso fue lo que se publicó. De nuevo, no maten al mensajero. Yo les cuento lo que la ciencia ha publicado. Uno elige lo que quiere hacer, pero en realidad una de las cosas que nos tiene obesos en Chile es la once. Vuelvo a repetir, si nosotros tuviéramos una 11 comida que significara una alimentación sana tipo 7 de la tarde, con una ensalada, con atún, por ejemplo, a los niños, disminuiría la obesidad en primero básico. Primero básico. Chile tiene un problema en primero básico. Entonces, de los cancerígenos pasamos a un tema que es cómo nosotros elegimos cómo alimentarnos como país. Y esa alimentación nos viene de repente así con este tipo de avisos. ¿Estamos consumiendo alimentos cancerígenos? Sí, pero démonos cuenta qué es lo que hacemos todos los días con los otros alimentos. Que eso es lo que nos tiene, uno podría sacar una mala conclusión, decir, ok, ya no como berlines, pero los berlines no son el problema, no va a cambiar. Hay preguntas de nuestro público, así que escribe las tuyas también con el hashtag Pregúntale a Carolina. Dale, Mati. Paolo Bronda Tejeda dice, ¿y se puede reemplazar la harina tradicional por otro tipo? Por ejemplo, harina de quinoa triturada. Exactamente, la harina no procesada o la harina integral es claramente más sana que la harina procesada. Lejos, muy bien. Y perdona, y cuando alguien me preguntó, ¿cómo lo hacemos este 18? Como hamburguesas de quinoa. Con lentejas. No, Raquelita, si son ricas. Y el sabor no es lo mismo a la son ricas, bien alineaditas y todo, pero no reemplazan un asado. No le que le diga, doctora. Mi hijo vegano nos ha llevado, digamos, a probar cosas exóticas y esto no, está bien. Son ricas, sí es verdad. Sí, bien Otra preparado. pregunta. ¿Hay más preguntas? Sí, Mati. Sus preguntas las pueden enviar a @bienvenidos13 con el hashtag Pregúntale a Carolina. Pidiendo. Doctora, ¿es, por ejemplo, el pedazo de carne o es la combinación de la carne con el pan, el vino y el postre? ¿Es la combinación lo que lo hace aún más dramático? No, yo diría que es la forma de preparación de los alimentos, porque tú puedes comer carne, pero en un volumen que no sea no es el bife de 800 gramos que se encuentra en Buenos Aires, ¿cierto? Cuando uno va a almorzar. Tiene que ser una cantidad prudente. Y de hecho, el consumo para un ser humano normal son 70 gramos de proteína al día. ¿Cuánto es eso? Y un bistec tiene 15. Un huevo tiene 7 gramos de proteína. ¿Un bistec tiene 15? Sí, claro. Y hay alimentos que... Uno tiene la sensación de que está comiendo bistec, que es pura proteína. Claro, es pura proteína, pero uno tiene que combinar esa proteína que viene de origen animal con la proteína que viene de las legumbres, con la proteína que viene de otras formas. Y para hacer la comparación, las proteínas, por ejemplo, un bistec 15 gramos, un huevo 7 gramos, un plato de lenteja. Bueno, tiene
cerca de 10 gramos. Ahora, un plato de legumbres, de lenteja, con una marraqueta, equivale exactamente a lo que tú consumes con un bistec con puré. Y es mucho más sano. Uno puede vivir sin carne. Y de hecho, las carnes rojas, vuelvo a repetir, cuando son en volumen más de 100 gramos al día, cuando son procesadas, cuando han sido sometidas a altas temperaturas, no son alimentos sanos. Plop. Exijo una explicación. Esto cambia los paradigmas de alimentación que tenemos, pero de verdad es que aprendamos de las cosas que antes no sabíamos, porque esto es noticias que van generándose de último minuto. ¿Cuál es nuestro problema como chilenos? No estoy hablando de lo que es, porque yo sé que los carbohidratos y todo se transforman en azúcar en el cuerpo, pero en grasa además. Claro, pero finalmente, ¿es el azúcar que le ponemos al té o es el pan que nos comemos? ¿Dónde está nuestro problema? Ambas dos. Este ejercicio es muy interesante y siempre me gusta hacerlo y la gente lo entiende. ¿Cuántas calorías se necesitan para subir 1 kilo? Cerca de 17.000 calorías. ¿Y cómo como yo 17.000 calorías? Con una marraqueta al día con relleno y una taza de té con azúcar. Durante 30 días, simple y sencillo, subiste 1 kilo. Si eso lo hiciste durante el año de corrido, ¿subiste 10? Doctora, y la gente que dice, ay, le saco la miga, no engordo tanto. Nada que ver. No, tienes razón, Raquel, porque en realidad es volumen de pan. La gente que le saca la miga finalmente come menos volumen, pero está comiendo igual porque el pan no lo comen solo. Y a veces no lo comen solo con mantequilla, porque eso es como conceptualmente comerlo solo, y eso es un error también. La base, el desde. Claro, porque ese es como el para empezar a conversar. Cuando es más rico. Claro. Doctora, ¿y alguna forma de contrarrestar? O sea, si yo me como un pedazo de carne y como más ensalada, ¿contrarresta el efecto? Mendoza. Buena pregunta, Pato. Se delató solo. Oiga, el abogado siempre negociando, ¿ah? No, se delató solo. Perdón. Me gusta tu perspectiva, pero tengo que decir que no son negociables en el sentido de que no es que por comerte la lechuga completa bajes tus niveles de colesterol y tal. No, lo que hay que hacer es comer la porción que te corresponde. Si quieres, come más ensalada, porque las ensaladas no tienen ninguna restricción. Cómete la lechuga que quieras. Cómete la lechuga hasta que se te duelan las carretillas. Y si la persona se come el asado con ensalada, con papas fritas, con lo que sea, y después sale a correr a una hora, por ejemplo. O sea, pero es que antes de salir a correr, pónganse a bailar. Si la gente que haga 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana exorciza todos estos males. Si tú durante los 30 minutos bailas, corres, haces el ejercicio que tú quieras, Polo. Caminar a paso fuerte. Caminata rápida. Claro. Paso rápido, claro. Para las personas que son de edad, que tienen, que tienen susto, pueden hacer la recorrida en su cuadra, pero moverse. Cuando tú te mueves y logras una frecuencia cardíaca que se llama submáxima, o sea que llegas como a 80 de frecuencia cardíaca, eso es un ejercicio que te va a ayudar a disminuir aquello que no hizo bien en forma de alimento. No solo por el tema de obesidad, sino que entiendo que también tiene por el metabolismo cognitivo, beneficios de todo tipo. Absolutamente. De hecho, nosotros antes en los diabéticos nos preocupábamos solamente de la glicemia, pero ahora nosotros sabemos que el moverse disminuye los riesgos de embolía pulmonar, de infarto cerebral, de anquilosis, de depresión. Entonces es muy importante que la gente se mueva. Oiga, Doc, y a propósito de lo que estaban diciendo, en la tercera apareció hace poco azúcar aumentaría posibilidad de sufrir Alzheimer. El estudio dice que alto consumo también se relaciona con síndrome metabólico, hígado graso, deterioro cognitivo y pérdida de memoria. Y lo del deterioro cognitivo y pérdida de la memoria me sorprende un montón. Bueno, no te sorprenda tanto porque las personas no son entes aislados, el corazón del cerebro, el hígado de los riñones. De hecho, ahora se sabe, y esto a veces lo he dicho, pero es interesante volver a repetirlo, no es la grasa del trasero ni la grasa de los rollitos la mala. La grasa mala es la que recubre exactamente el corazón, los riñones, el hígado. Esa grasa es metabólicamente activa, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en la medida en que uno no la moviliza, y la única forma de movilizarla es moviéndose. Pero esa grasa no la vemos. ¿No es cierto? Pero sí la vemos porque uno está más gordo. Claro, solamente a uno le mide esa grasa. Ay, hay muchos exámenes. ¿Como los triglicéridos miden eso? ¿Nada que ver? A ver, sí, pero ojo con esto. El tener una enfermedad metabólica que signifique colesterol alto y triglicéridos altos no significa que una persona vaya a ser obesa
para adelante. Y al revés, una persona mega obesa puede también tener colesterol y triglicéridos normales. No son intercambiables. Aquí lo importante es el depósito de grasa, que es grasa en que además la célula grasa se multiplica, pero además crece y no se va nunca más. Entonces, por eso es que... No se va. Por eso es que es importante que los niños no suban de peso hasta después de la menarquia, que es la primera menstruación en las niñas, o hasta el estirón de los niños, porque esa grasa está determinando su destino. Doctora, con lo que dijo Tonka, que mucho exceso de azúcar podemos tener principio de Alzheimer. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que vamos por ese camino? La pérdida de la memoria es un tema relevante. El cambio sutil de carácter es un tema relevante. La pérdida del juicio, por ejemplo, de la autoconciencia, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo me he visto? ¿Quién eres tú? Eso que empieza de a poquito, empieza con, mi hijita me dio el anillo porque alguien me robó el anillo. Y tú le dices, no mamá, aquí está, se lo pone, después de repente no lo tiene. Mijita, me robaron el anillo. ¿Dónde está el anillo? Esa reiteración pequeña a uno le tiene que dar, ¿cierto?, las pistas. Y yo quisiera complementar lo que dice la doctora con el artículo de la tercera. Nadie sospecha que por exceso de azúcar, es que de verdad nadie lo sospecha, a mí me sorprende, se podrían tener problemas cognitivos o que facilita la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Entonces hay varias relaciones que se pueden hacer. La diabetes en particular, los altos niveles de resistencia a la insulina, la doctora nos va a explicar, ayudan a que una persona tenga Alzheimer. Si alguien tiene síndrome metabólico, lo más probable es que luego tenga una enfermedad neurodegenerativa, como Alzheimer. Sí, claro, y no solo el Alzheimer, sino que otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora, en este momento, si usted está en el 74% de los chilenos que está en sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida, está en riesgo de tener esto que se llama hígado graso. Y ese hígado graso, en poco tiempo, en menos de 10 años, va a determinar si esto va a ir a un daño real. ¿Y qué pasa? Que el hígado es súper importante para la metabolización de muchas hormonas y muchos productos que son los que determinan... ¿Y qué mata el hígado número uno? ¿Es el alcohol o es el azúcar? Es el alcohol y es el azúcar. Bueno, el alcohol se transforma en azúcar. Claro. Tiene mucho azúcar. Pero el azúcar no es la maldad. El azúcar tiene una dosis que uno puede consumir al día, que son cerca de 200 gramos en azúcar, que es lo que se permite. 220, 180 como máximo en los diabéticos. Que a la larga son azúcares, claro, no es la cucharada azúcar. Claro, en azúcares. Esto tiene azúcar en el azúcar flor, en la crema, en la misma harina. Eso es. Oye, antes, la resistencia a la insulina, que es como la previa a la diabetes, que está como súper en boga. Todos dicen, no, tengo resistencia a la insulina. Eso, doctora, explíquenos, ¿es más como concepto de moda? Tengo un minuto para explicar esto. Sí. Es súper fácil entenderlo. Y se los voy a poner súper simple. Cuando nosotros andábamos por los bosques, digamos, y sacábamos una manzana y comíamos la manzana, entra la manzana a los 7 metros de intestinos que nosotros tenemos y en todo ese trayecto lentamente el azúcar, la fructosa de la manzana iba estimulando el páncreas y se elimina, digamos, se da, aparece un poquito de insulina, un poquito de insulina, un poquito de insulina. A diferencia de lo que pasa cuando yo me como un dulce o unas papas fritas o cualquier cosa que signifique una carga de glucosa procesada, ¿cierto? De azúcar procesada, violenta, en la que yo tiro inmediatamente un pic de insulina. Un pic de insulina. ¿Y qué me pasa después de tirar ese pic de insulina? La glucosa baja en forma brusca y tengo hambre de nuevo. Entonces vuelvo a comer, porque tengo hambre, vuelvo a comer otra cosa, que es un snack envasado, que vuelve a tirar para arriba el pic de insulina, baja la glucosa, me da hambre de nuevo y así me voy todo el día teniendo, claro, una insulinemia alta. Cuando uno chanchea, es verdad, como que pasa como con más hambre todo el día. Así es. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación de la alimentación sana? ¿Cuál es? No alcance a tener hambre. Tome desayuno. A pedacito. A las 4 horas, cómase un snack, se come un huevo, se come una pera, se come un plátano, se come algo que no esté procesado. A las 4 horas se come otra cosita, almuerza y así
logra consumir las 5 piezas de verduras y frutas que necesita al día, no necesita comer nada procesado, se alimenta en forma sana con la cantidad de calorías y grasas y vitaminas que necesita. La Mariana tiene una preguntilla. Marianita, que ya está en afonía absoluta. ¿Endulzantes? Con los endulzantes. Los endulzantes disminuyen el riesgo de hiperglicemia. Eso significa que no aumentan la glucosa en los diabéticos, por ejemplo. Pero no quitan lo que se llama el craving, que es el apetito por carbohidratos. El cerebro, después de un turno, como hoy día que yo vengo de turno, yo me comería al tiro un Berlín. Porque es algo que el cuerpo te pide para compensar ese esfuerzo de desgaste. Y energía. Claro, entonces si yo como con endulzante, no se me quita el apetito por los dulces. Y finalmente, a veces uno busca formas alternativas de consumir azúcar. ¿Qué pasa? Usted dice comer antes de que nos dé hambre. Antes de que nos dé hambre. ¿Qué pasa con los ayunos que están tan de moda? Pésimo. El ayuno en Chile, además, tengo que decir que las mujeres chilenas son en el mundo las que tienen más litiasis vesicular. ¿Qué es eso? Cálculos a la vesícula. Cálculos a la vesícula. Y que ya está súper probado que es un proceso precancerígeno, por eso incluso es una patología auge. La persona que tiene cálculo de la vesícula, mujer en este país que tiene sospecha, se puede operar bajo una protección del Estado. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que el ayuno lo que hace es favorecer la litiasis, favorece que la bilis se transforme en cálculos y eso tiene su riesgo después de cáncer de vesícula. Así que el ayuno, pésima idea. Y eso, perdón. Next. Perdón. Sí, Dale. Una pregunta, doctora. Lo que pasa es que el ayuno también, que se ha puesto muy de moda, ¿no es cierto? ¿Ya? Dicen, y yo lo he practicado, la Tonka también lo hemos practicado. Yo creo, ¿alguien más lo ha practicado acá o no? Yo no. Ayuno intermitente. Sí, por ejemplo, no sé, 16 horas. Yo lo he practicado hasta 24 horas. ¿Por razones religiosas? No. Por razones... Quise probar. Y me dio la sensación real, digamos, de estar mucho más lúcido. Sin duda. ¿Y por qué sin duda? Porque hay todo un tema y en está esto muy de moda el ayuno. Claro, no quiero entrar en una polémica sobre los que son estrictamente anti-gluten. ¿Ya? Porque resulta que ahora hay toda una tendencia a la gente que es común y silvestre, no a aquellos que tienen intolerancia al gluten, de comer sin gluten. Sí. Y es exactamente ese el argumento que ellos dan, que es como, no como gluten y ahora estoy más lúcido. Y bueno, cualquier persona que tenga una alimentación sana, sin alcohol, es evidente que va a tener más lucidez que alguien que consuma alcohol. Claro, lo que pasa es que a mí, yo aquí lo cuento por experiencia propia, cuando yo bajé 14 kilos, lo que suspendí fue el alcohol, el azúcar y el gluten. El gluten lo suspendí. Toda la masa. Pero ahí, claro, el tema es que suspendiste la harina. Pero tú no eres intolerante al gluten por definición, como enfermedad. O sea, tenía, pero intolerancia más bien menor. Lo que quiero decir es que me hinchaba el gluten, como le voy a echar a cualquier persona, y me generaba como una sensación Ya, pero no tenías antitransglutaminasa positiva. Lo que quiero decir es que solamente dejando el gluten y el azúcar, automáticamente uno baja mucho de peso. Porque uno está acostumbrado a comer demasiada cosa con azúcar y demasiado gluten. Sí. O sea, todo tiene gluten. Claro. Entonces, pero por eso es que la proporción de alimentos que uno consume en el día es la que tiene que ser armónica y que tiene que estar distribuida a lo largo del día. Pero el gluten hace más, el gluten es un pegamento, ¿no, doctora? El gluten es un pegamento para hacer que la comida cuaje. No necesariamente. Los alimentos se transforman según cómo uno los prepare. ¿Ya? De hecho, también esto nos lleva a otra cosa, que no es que sean solo cancerígenos el hecho de cocinar las cosas. Si usted compra una lata de leche condensada y la pone a cocer 4 horas, ¿en qué se transforma? En manjar. Es claro, es evidente. De algo blanco se transformó en algo café. Delicioso. De algo que tiene una cantidad de sustancias, ¿cierto? Va a pasar a tener otras sustancias que significan que va a tener más ajes. Y ajes significa que van a estar más glicosiladas y por lo tanto tienen
mayor capacidad de subir la glicemia que si uno no cocinara esa leche. Entonces, esto es súper importante. Hasta aquí no hay todavía recomendaciones internacionales de cómo cocinar los alimentos, pero finalmente también son un determinante de cómo nos va. O sea, la leche condensada es más sana que el manjar. No es que sea más sana, y en eso ocupemos otros términos, porque aquí uno puede satanizar a un alimento, ¿cierto? No, es decir, las propiedades que tienen algunos alimentos cambian cuando se cocinan de una determinada forma, dependiendo del tipo de cocción, de la fuente de fuego a la que fueron cocinadas, del tiempo y la temperatura. Estamos claros. Y además de lo que se le coloca. Pero lo mismo pasa con los jugos, cuando uno muele la fruta. O sea, cuando la fruta en naturaleza versus cuando uno la licúa, la pasa por una procesadora, son distintas las propiedades. Sí, claro. O como los huevos, si tú los huevos los cueces, va a disminuir, la albúmina se va a transformar. De hecho, pasa de líquida, de sol a gel, ¿cierto? Que es una cosa más dura. La transformación de los alimentos tiene una consecuencia, y esa consecuencia, la mayor parte de las veces, no es beneficiosa para la salud, a diferencia de lo rico que puede ser para consumirla. Doctora, a ver, como principio, entonces, mientras menos procesados los alimentos, tanto mejor. Tanto mejor. Claro, ¿cierto? lo que pasa es que en el principio del tiempo nosotros teníamos que procesar los alimentos porque el agua tenía gérmenes y había cólera, porque los alimentos tenían triquinosis y había que evitar eso. Entonces, como que evidentemente hay que llegar a un balance entre cuánto proceso por seguridad y cuánto evito procesar también por seguridad a largo plazo. Porque uno dice, no, a mí que me da cáncer, yo he comido asado toda mi vida. Sí, pero resulta que la estadística dice que si alguien consume más de 100 gramos de carne roja al día, todos los días de su vida, va a tener un aumento de 18% del cáncer de colon. Doctora, queremos agradecer a la doctora Carolina Herrera, como siempre, un agrado tenerla. Súper Muy interesante, muy Berlín.